El humo del pasado se eleva entre ruinas olvidadas. Roma brilló durante siglos, con sus carreteras, templos y acueductos que desafiaban el tiempo. Pero bajo ese esplendor, había un vacío que ni la fuerza de los ejércitos podía llenar. Cada ley, cada ciudad, cada obra era parte de un sistema diseñado para sostener a unos pocos, y que terminó devorando incluso a quienes lo crearon. Ahora, cuando miramos nuestras propias ciudades, nuestras instituciones, nuestras leyes, surge una pregunta incómoda. ¿Estamos seguros de que nuestro progreso no descansa sobre los mismos cimientos frágiles que hundieron a Roma? Porque el imperio que parecía eterno ya estaba muriendo en silencio. Y bajo la ceniza del poder, solo quedan advertencias que aún nos miran a los ojos. Entre cenizas y tuberías de plomo. Entre las ruinas expoliadas aún aparecen tuberías de plomo, restos silenciosos de un sistema que un día llevó agua corriente a fuentes y baños, símbolo de una ingeniería que parecía destinada a durar para siempre. Pero el presente ofrece un contraste mordaz. Quienes excavan hoy esas ruinas deben transportar el agua a mano, en cántaros, desde una fuente situada a más de 1 kilómetro. La sofisticación del mundo romano bajo la tierra y la precariedad contemporánea sobre ella. Muy cerca, salvando un barranco entre terrazas de olivos, se mantiene en pie un acueducto romano todavía en servicio. Modesto, 2 hiladas de arcos. Funcional, pero imperfecto. Sus machones superiores no coinciden con los inferiores. Un desajuste evidente, casi grosero, que lleva a una conclusión inevitable. Algo había cambiado. No todos los constructores romanos seguían la tradición de excelencia que había hecho grande al imperio. En pequeñas fallas como esta se adivina un desgaste interior, una pérdida de oficio, un descuido que se filtra en la piedra. En ese acueducto desalineado queda grabada una verdad incómoda. Las civilizaciones no siempre se derrumban de golpe. A veces simplemente dejan de construir como antes. La decadencia desde dentro. La imagen del acueducto desalineado no es un simple error técnico. Es el síntoma de una enfermedad profunda, una señal de que la antigua excelencia romana ya no estaba donde debía estar. El relato tradicional habla de invasiones, de pueblos bárbaros cruzando fronteras y arrasando villas. Pero antes de que eso ocurriera, algo más sutil y más decisivo ya había empezado a corroer los cimientos del mundo romano. Los controles de calidad fallaban, los productos ya no eran tan buenos como antes, las personas tampoco. Faltaban artesanos diestros, aquellos trabajadores firmes y laboriosos que autores como Cipriano de Cartago ya echaban de menos siglos antes. Lo que había sido un sistema basado en la precisión, la disciplina y el orgullo de oficio, se transformaba en un entramado cansado, agotado, donde la chapuza convivía con la resignación. Un imperio que boqueaba cansado, apoyado sobre las tablas, esperando un desenlace que ya no podía evitar. No es un gran cataclismo lo que vemos, sino algo mucho más humano. La lenta pérdida de rigor, de talento y de convicción. La decadencia que no estalla, sino que se desliza, silenciosa, en la vida cotidiana. Porque antes de cualquier invasión, lo que se derrumba es la capacidad de mantener la excelencia. Y en el silencio de esas pequeñas fallas, la historia ya había empezado a cambiar. El colapso del sistema. El mundo romano había funcionado como una maquinaria inmensa, precisa y disciplinada. Pero cuando esa maquinaria falló, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Los tribunales dejaron de impartir justicia, la policía desapareció, las escuelas cerraron sus puertas
Las carreteras, símbolo del pragmatismo romano, se arruinaron por falta de mantenimiento. La industria retrocedió, las ciudades se despoblaron y los caminos se volvieron peligrosos. La radiante civilización urbana se desvaneció, convertida en un paisaje desordenado y vulnerable. En su lugar surgió una sociedad rural, atrasada, obligada a sobrevivir sin moneda, sin comercio y de nuevo basada en el trueque. Una economía de subsistencia que recordaba tiempos muy anteriores a Roma. Y entonces, la cifra que lo resume todo. Roma, la capital de un imperio que un día superó el 1.000.000 de habitantes, se vio reducida a no más de 20.000. Una caída tan abrupta que revela una verdad incómoda. La historia no siempre avanza. A veces retrocede siglos en cuestión de una generación. La barbarie que también aprende. A pesar de su violencia y primitivismo, los pueblos bárbaros no fueron impermeables a la cultura que conquistaron. En contacto con la población sometida, se amansaron y se civilizaron, absorbidos lentamente por el enorme peso de la tradición grecorromana. El mejor ejemplo de esa fusión es Teodorico. Su mausoleo en Rávena lo confirma. A primera vista parece una tumba romana, turriforme, de mármol pulido, pero su coronación no es la bóveda elegante que uno esperaría, sino un enorme bloque monolítico de casi 300 toneladas. Un gesto arquitectónico que combina refinamiento romano con ecos de los antiguos dólmenes. Teodorico mismo encarna esa mezcla, un ostrogodo de cabello claro, pero formado en Constantinopla como un príncipe, instruido por preceptores que le inculcaron el gusto por las artes y las letras. Con su victoria sobre los érulos, fundó un reino ostrogodo en Italia y embelleció Rávena en un intento de emular la grandeza de Roma y Bizancio. Esa fusión se repitió en todos los rincones del antiguo imperio. Aunque nunca recuperaron el racionalismo griego, el pragmatismo romano ni la cohesión social que habían sostenido el sistema, los pueblos bárbaros aportaron también avances culturales. De ese mestizaje entre invasores y población autóctona nacieron las nuevas lenguas romances derivadas del latín: francés, español, italiano, portugués, catalán, gallego, incluso el rumano, un legado inesperado de la descomposición imperial. Porque, a veces, la historia no destruye, transforma, y de la barbarie en bruto puede surgir también una nueva forma de civilización. El coste humano del poder. Roma presumía de orden, de leyes, de civilización. Pero ese orden tenía un precio que casi nunca aparece en los monumentos ni en los mármoles pulidos. Vidas enteras consumidas para sostener la maquinaria del poder. Las fronteras avanzaban, no por gloria, sino porque la economía romana dependía de expandirse o colapsar. El botín financiaba la política, los esclavos movían la economía, y la guerra alimentaba a ambos. Mientras los senadores debatían sobre la virtud y la grandeza, cientos de miles de personas eran arrancadas de sus hogares, clasificadas como mercancía y repartidas por un imperio que se llamaba a sí mismo civilizado. Para los ciudadanos libres, la Pax Romana era estabilidad. Para quienes vivían debajo de esa pirámide de poder, era una condena silenciosa. Roma avanzaba, pero no todos avanzaban con ella. La arquitectura de la obediencia. Roma no solo conquistaba territorios, conquistaba mentes. Porque un imperio no se sostiene únicamente con legiones. Se sostiene con estructuras que enseñan a obedecer. Las leyes, la religión, las obras públicas no eran simples logros. Eran herramientas, mecanismos pensados para recordar a cada habitante, ciudadano, peregrino o esclavo, que el poder estaba arriba y era inamovible.
El acueducto que llevaba agua era también un mensaje. Roma te alimenta, Roma te controla. Los templos reforzaban la idea de un orden sagrado, donde el emperador se situaba casi como mediador entre lo divino y lo humano. Y las escuelas formaban a los futuros ciudadanos para reproducir la misma mentalidad. Respeto a la jerarquía, devoción al Estado, glorificación de la autoridad. Era una arquitectura completa. Uno podía vivir dentro de ella sin darse cuenta de que todo estaba diseñado para fijar límites invisibles. Roma no solo construyó ciudades, construyó un modo de pensar. Y ese modo de pensar perduraría mucho más que sus monumentos. Las sombras del progreso. Roma se enorgullecía de su progreso. Carreteras, acueductos, termas, sistemas administrativos, una maquinaria aparentemente perfecta. Pero todo progreso proyecta una sombra. Para construir esas maravillas se explotaron recursos sin medida. Bosques enteros se convirtieron en madera para calentar termas y fundir metales. Montañas fueron vaciadas buscando minerales, ríos desviados, tierras agotadas, animales llevados al borde de la extinción. Y junto a la explotación de la naturaleza, la explotación humana. Miles de trabajadores, esclavos en su mayoría, levantaban las obras que hoy admiramos. El esplendor de unos pocos descansaba sobre la fatiga de muchos. Incluso la tecnología, tan celebrada, tenía un precio oculto. Las tuberías de plomo, la ingeniería del agua, los pigmentos de los mosaicos, todo ello dejaba residuos y consecuencias que la sociedad romana prefería ignorar. Porque detrás de la palabra progreso suele esconderse algo incómodo, el coste que nadie quiere asumir. Roma avanzaba, sí, pero cada avance dejaba cicatrices, y esas cicatrices también forman parte de su historia. El precio del orden. La paz romana no era exactamente paz, era orden, y el orden siempre tiene un precio. Un imperio tan vasto necesitaba control, y para mantener ese control, Roma desarrolló un sistema donde la vigilancia, la coerción y el castigo formaban parte del paisaje cotidiano. La justicia no era ciega, era selectiva. Las penas variaban según el estatus. No era lo mismo ser un ciudadano que un peregrino, y mucho menos un esclavo. La famosa estabilidad romana se sostenía sobre una red de leyes rigurosas, patrullas constantes y un uso calculado del miedo. Los espectáculos públicos, por ejemplo, no eran solo entretenimiento, eran recordatorios, lecciones políticas disfrazadas de ocio masivo. Una forma de decir, así actúa Roma, así actúa el poder. El orden era eficiente, sí, pero también asfixiante. Una maquinaria que funcionaba a la perfección, siempre y cuando cada engranaje supiera cuál era su lugar. Roma no mantenía la paz, mantenía el control, y ese control, silencioso y omnipresente, era quizás su herramienta más poderosa. El espejo de la sociedad. Si las ruinas son un eco del pasado, la vida cotidiana romana era el sonido real. Ahí estaba el verdadero imperio, en los mercados, en las discusiones domésticas, en los oficios humildes, en el ruido constante de una sociedad compleja. Roma era un espejo, y lo que reflejaba no siempre era glorioso. Las desigualdades eran evidentes. Unos vivían rodeados de mármol y perfumes, mientras otros compartían habitaciones oscuras, sin agua corriente, dependiendo de trabajos que apenas les permitían sobrevivir. La moral cambiaba según la conveniencia. Los discursos oficiales hablaban de virtud, orden y disciplina, pero las calles
mostraban otra realidad: corrupción, tensiones sociales, luchas silenciosas por prosperar en un sistema rígido. Y aún así, en medio de esa contradicción, había humanidad. Personas que, independientemente de su estatus, buscaban lo mismo que buscamos hoy: seguridad, afecto, un propósito. La vida romana no era un ideal, era una mezcla: luces intensas y sombras profundas, grandeza y mezquindad, progreso y miseria conviviendo en un mismo espacio. Ese contraste, no los monumentos ni las batallas, es lo que mejor define a Roma. Un reflejo incómodo, porque se parece demasiado a nosotros. El legado invisible. Roma murió hace siglos, pero su fantasma no. No está en los monumentos turísticos ni en las fechas que memorizamos en la escuela. Está en algo más profundo, en la forma en que obedecemos, en cómo aceptamos la autoridad, en cómo organizamos nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras vidas. A veces, sin darnos cuenta, seguimos reglas escritas por gente que desapareció hace 1500 años. Aquel imperio que cayó por su propia rigidez dejó un molde y nosotros seguimos dentro. Centralización, vigilancia, burocracias eternas, la idea de que el orden vale más que el individuo. Son sombras romanas que siguen proyectándose sobre nosotros. Sombras que se parecen demasiado a ciertas tendencias actuales. Puede que no vivamos bajo emperadores, pero el viejo hábito de delegar el pensamiento, ese está muy vivo. Roma ya no existe, pero sus errores sí. Y los repetimos cada vez que confundimos estabilidad con libertad, progreso con obediencia, paz con silencio. Comprender ese legado invisible no es nostalgia, es una advertencia. Y si quieres seguir explorando estas conexiones entre pasado y presente, dale like y suscríbete. Que la historia, la real, la incómoda, recién empieza.